Introducción del libro de las 1000 noches y una noche, volumen 1, versión de Mardrus, traducido por Vicente Blasco Ibáñez. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza. El libro de las 1000 noches y una noche. Volumen número 1. Introducción. La obra de Mardrus, por E. Gómez Carrillo. He aquí las 1000 noches y una noche, que ya no son aquellos buenos cuentos de niños arreglados por Galland, en los cuales los visires llevaban cuellos de encaje a lo Luis XIV y las sultanas se arreglaban la cabellera cual Madame de Maintenon, sino otros cuentos más serios, más crueles y más intensos, traducidos literalmente del árabe por el doctor Mardrus y puestos en castellano por uno de nuestros grandes escritores. Vosotros, los que no habéis leído sino el antiguo arreglo, nos aseguran los entusiastas de la literalidad, no conocéis estas mágicas historias, pero los entusiastas de la tradición clásica contestan: en la versión nueva hay más detalles, más literatura, más pecado y más lujo, es cierto. Lo que no hay es más poesía y más prodigio. Por cantar más, los árboles no cantan mejor, y por hablar con superior elocuencia, el agua no habla con mayor gracia. Todo lo estupendo que aquí vemos, las pedrerías animadas, las rocas que oyen, los odres llenos de ladrones, los muros que se abren, los pájaros que dan consejos, las princesas que se transforman, los leones domésticos, los ídolos que se hacen invisibles, todo lo férique, en fin, estaba ya en el viejo e ingenuo libro. Lo único que el doctor Mardrus ha aumentado es la parte humana, es decir, la pasión, los refinamientos y el dolor. La nueva Yeresade es más artista, también es más psicóloga, con detalles infinitos explica las sensaciones de los mercaderes sanguinarios durante las noches de rapto y las locuras de los sultanes en los días de orgía, pero no agrega un solo metro al asalto del caballo de bronce, ni hace mayores las alas del águila roc, ni da mejores talismanes a los príncipes amorosos, ni pone más pingües riquezas en las cavernas de la montaña. Y esto es lo que nos interesa. Los que hablan así se equivocan. Las noches de Galland eran obrillas para niños. Las noches de Mardrus son todo un mundo, son todo el oriente, con sus fantasías exuberantes, con sus locuras luminosas, con sus orgías sanguinarias, con sus pompas inverosímiles. Leyéndolas he respirado el perfume de los jazmines de Persia y de las rosas de Babilonia, mezclado con el aroma de los besos morenos. Leyéndolas he visto el extraño desfile de califas y de mendigos, de verdugos, de cortesanos, de bandoleros, de santos, de jorobados, de tuertos y de sultanes, que atraviesa las rutas asoleadas entre trapos de 1000 colores, haciendo gestos inverosímiles. Y como si todo hubiera sido un sueño de opio, ahora me encuentro aturdido, sin poderme dar cuenta exacta de lo que en mi mente es recuerdo de escenas admiradas en Ceilán, en Damasco, en el Cairo, en Adén, en Beirut, y lo que solo he visto entre las páginas mardrusianas. Porque es tal la naturalidad, o mejor dicho, la realidad de los relatos de Yeresade, que verdaderamente puede asegurarse que no hay en la literatura del mundo entero una obra que así nos obsesione y nos sorprenda con su vida inesperada y extraordinaria. Y pensar que al abrir la obra de Mardrus, figúreme que iba sencillamente a encontrarme con las 1001 noches de Galland, que todos conocemos, un poco más completas sin duda, pero siempre con un añejo saborcillo de discreta galantería exótica. Entre esta traducción nueva y la traducción clásica pensé, debe haber
la misma diferencia que entre la Biblia de San Jerónimo y la del rabino Zadok Khan, o entre la Ilíada de Hermosilla y la de Leconte de Lisle. Pero apenas hube terminado el primer capítulo, comprendí que acababa de penetrar en un jardín antes nunca visto. Al trasladar al francés los cuentos árabes, el escritor del siglo XVII no se contentó como Racine con poner casacones versallescos y pelucas cortesanas a los héroes del libro original, sino que les cambió sus almas salvajes por almas elegantes. De lo que es la palpitación formidable de la vida hizo unos cuantos apólogos morales. Así puede decirse que quien no ha leído la obra del doctor Mardrus no conoce ni vagamente las historias que hicieron olvidar durante 3 años al rey de la India sus crueles designios. El título mismo no es idéntico en las dos versiones, y no hay que decir, como algunos críticos castizos, que al traducir literalmente Las 1000 noches y una noche, solo ha cometido Mardrus un pleonasmo indigno de nuestras lenguas latinas, ajustándose desde la cubierta al original y dejando al rótulo exterior su carácter exótico. Lo que de fijo se ha propuesto es demostrar que su respeto del texto es absoluto. ¿Que eso os choca? Pues abrid la obra y comenzad la lectura. Al cabo de unas cuantas páginas, el filtro oriental habrá obrado en vuestras imaginaciones y os figuraréis que estáis oyendo a la hija del visir en persona. Ah, traductores, traductores, he ahí el gran modelo, he aquí la pauta impecable de vuestro arte. Todos los detalles, todos los ritmos, todas las expresiones características y todas las violencias del lenguaje, todos los madrigales sutiles y todos los refranes populacheros están ahí. Ahí están los seres viviendo su propia vida en su propia atmósfera. Ahí está el alma del árabe, en fin. En un prólogo dirigido a sus amigos, el doctor Mardrus explica poéticamente su severo método. Yo ofrezco, dice, desnudas, vírgenes, intactas y sencillas, para mis delicias y el placer de mis amigos, estas noches árabes, vívidas, soñadas y traducidas sobre su tierra natal y sobre el agua. Ellas me fueron dulces durante los ocios en remotos mares bajo un cielo ahora lejano. Por eso las doy, sencillas, sonrientes, llenas de ingenuidad, como la musulmana Yeheresade, su madre suculenta, que las dio a luz en el misterio, fermentando con emoción en los brazos de un príncipe sublime, lúbrico y feroz, bajo la mirada enternecida de Alá, clemente y misericordioso. Al venir al mundo fueron delicadamente mecidas por las manos de la lustral doña Zada, su buena tía, que grabó sus nombres sobre hojas de oro coloreadas de húmedas pedrerías y las cuidó bajo el terciopelo de sus pupilas hasta la adolescencia dura, para esparcirlas después, voluptuosas y libres, sobre el mundo oriental, eternizado por su sonrisa. Yo os las entrego tales como son, en su frescor de carne y de roca. Solo existe un método honrado y lógico de traducción, la literalidad, una literalidad impersonal, apenas atenuada por un leve parpadeo y una ligera sonrisa del traductor. Ella crea, sugestiva, la más grande potencia literaria. Ella produce el placer de la evocación. Ella es la garantía de la verdad. Ya lo oís, explicando su método personal, el ilustre escritor árabe, porque Mardrus nació en Siria, viene a dar a Europa la más admirable y la más útil enseñanza. Pero lo malo es que, para seguir su ejemplo fecundo, no basta con saber muy bien la lengua de que se traduce y la lengua en que se traduce. Algo más es necesario, y este algo es la maravillosa comprensión de la poesía extranjera en lo que tiene de más peculiar y de más fresco. Además, es indispensable una libertad de lenguaje que no es frecuente. Hay en los libros de los países orientales
cosas que nuestra decencia europea no admite y que es preciso velar, dicen los académicos. En realidad, nadie tiene derecho a escamotear una sola frase, por ruda que sea, a un autor exótico. Que las palabras escabrosas os chocan, que no os atrevéis a llamar al pan pan y al sexo sexo, pues cerrad el libro y dejad en paz su poesía. En este punto, el buen señor Galland debe de haber tenido sorpresas muy desagradables durante su larga labor de adaptador, porque si hay cuentos que contienen desvergüenzas, adorables y lozanas desvergüenzas, son las de las 1000 noches y una noche, al lado de los cuales el Decamerón de Boccaccio y el Heptamerón de la reina de Navarra y hasta las damas galantes de Brantôme resultan simples discreteos de señoritas libertinas. Interrogado por un reporter cuando publicaba los primeros capítulos de su traducción en las revistas, el doctor Mardrus explicó con llaneza su manera de obrar y de pensar en tal particular. He aquí sus palabras. Los pueblos primitivos llaman las cosas por su nombre y no encuentran nunca condenable lo que es natural, ni licenciosa la expresión de lo natural. Entiendo por pueblos primitivos todos aquellos que aún no tienen una mancha en la carne o en el espíritu y que vinieron al mundo bajo la sonrisa de la belleza. Además, la literatura árabe ignora totalmente ese producto odioso de la vejez espiritual, la intención pornográfica. Los árabes ven todas las cosas bajo el aspecto hilarante. Su sentido erótico solo conduce a la alegría, y ellos ríen de todo corazón como niños allí donde un puritano gemiría de escándalo. Oyendo esto, el reporter, que estaba enterado por los profesores de la Escuela de Lenguas Orientales de la imposibilidad de decir en una literatura culta las enormidades que se encuentran en los textos árabes, murmuró: hay quienes apuestan que no se atreverá usted a conservar su literalidad hasta el fin. Ya lo verá usted, terminó Mardrus sonriendo. Y en efecto, hemos visto que con su ingenua valentía ha llegado a la última página maravillosa sin velar un solo cuadro libre, sin desteñir una sola expresión atrevida, sin atenuar una sola situación erótica. Así, la leyenda de que el libro que antes se consideraba como un entretenimiento de niños es una obra atrevida comienza a formarse y acabará, sin duda, por impedir que la gente timorata lo lea. Pero esto, lejos de apenarnos a los que consideramos las 1000 noches y una noche como la mayor maravilla del ingenio humano, debe regocijarnos íntimamente, porque en realidad un poema como este no es para todo el mundo. Desde luego no es para la burguesía, ni es tampoco para las señoritas educadas en los conventos. No es, en suma, sino para aquellos que son capaces de comprender el alma del árabe. ¿Y sabéis lo que es el árabe, vosotros que lo veis en las viñetas de El último Abencerraje? El divino Mardrus os lo dice en estas líneas. El árabe, ante una música compuesta de notas, de cañas y flautas, ante un lamento de canún, un canto de muezín o de almea, un cuento subido de color, un poema de aliteraciones en cascadas, un perfume sutil de jazmín, una danza de flor movida por la brisa, un vuelo de pájaro o la desnudez de ámbar y perla de una abultada cortesana de formas ondulosas y ojos de estrella, responde en sordina o a toda voz con un largo, sabiamente modulado, extático, arquitectónico. Y esto se debe a que el árabe no es más que un instintivo, pero afinado, exquisito. Ama la línea pura y la adivina con su imaginación cuando es irreal, pero es parco en palabras y sueña. Ahora que ya sabéis lo que vais en él a hallar, abrid el libro. E. Gómez Carrillo.
Fin de la introducción de las 1000 noches y una noche. Sección número 1 del libro de las 1000 noches y una noche, volumen 1. Versión de Mardrus, traducido por Vicente Blasco Ibáñez. Grabado por Víctor Villarraza. Aquello que quiera Alá. En el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso. La alabanza a Alá, amo del universo, y la plegaria y la paz para el príncipe de los enviados, nuestro Señor y soberano Mohamed, y, para todos los suyos, la plegaria y la paz, siempre unidas esencialmente hasta el día de la recompensa. Y después, que las leyendas de los antiguos sean una lección para los modernos, a fin de que el hombre aprenda en los sucesos que ocurren a otros que no son él. Entonces, respetará y comparará con atención las palabras de los pueblos pasados y lo que a él le ocurra y se reprimirá. Por esto, gloria a quien guarda los relatos de los primeros como lección dedicada a los últimos. De estas lecciones han sido entresacados los cuentos que se llaman 1000 noches y una noche, y todo lo que hay en ellos de cosas extraordinarias y de máximas. Historia del rey Shahriar y de su hermano el rey Yasamán. Cuéntase, pero Alá es más sabio, más prudente, más poderoso y más benéfico, que en lo que transcurrió en la antigüedad del tiempo y en lo pasado de la edad, hubo un rey entre los reyes de Sasán, en las islas de la India y de la China. Era dueño de ejércitos y señor de auxiliares, de servidores y de un séquito numeroso. Tenía 2 hijos, y ambos eran heroicos jinetes, pero el mayor valía más aún que el menor. El mayor reinó en los países, gobernó con justicia entre los hombres, y por eso le querían los habitantes del país y del reino. Llamábase el rey Shahriar. Su hermano, llamado Yasamán, era el rey de Samarcanda al-Aham. Siguiendo las cosas el mismo curso, residieron cada uno en su país y gobernaron con justicia a sus ovejas durante 20 años. Y llegaron ambos hasta el límite del desarrollo y el florecimiento. No dejaron de ser así hasta que el mayor sintió vehementes deseos de ver a su hermano. Entonces ordenó a su visir que partiese y volviese con él. El visir contestó: escucho y obedezco. Partió pues y llegó felizmente por la gracia de Alá. Entró en casa de Yasamán, le transmitió la paz, le dijo que el rey Shahriar deseaba ardientemente verle, que el objeto de su viaje era invitarle a visitar a su hermano. El rey Yasamán contestó: escucho y obedezco. Dispuso los preparativos de la partida, mandando sacar las tiendas, sus camellos y sus mulos, y que saliesen sus servidores y sus auxiliares. Nombró a su visir gobernador del reino y salió en demanda de las comarcas de su hermano. Pero a medianoche recordó una cosa que había olvidado. Volvió a su palacio apresuradamente y encontró a su esposa tendida en el lecho, abrazada con un negro, esclavo entre los esclavos. Al ver tal cosa, el mundo se oscureció ante sus ojos, y se dijo: si ha sobrevenido tal aventura cuando apenas acabo de dejar la ciudad, ¿cuál sería la conducta de esta libertina si me ausentase algún tiempo para estar con mi hermano? Desenvainó inmediatamente el alfanje y, acometiendo a ambos, les dejó muertos sobre los tapices del lecho. Volvió a salir sin perder una hora ni un instante y ordenó la marcha de la comitiva, y viajó de noche hasta avistar la ciudad de su hermano. Entonces éste se alegró de su proximidad, salió a su encuentro y al recibirlo le deseó la paz. Se regocijó hasta los mayores límites del contento, mandó adornar en honor suyo la ciudad y se puso a hablarle lleno de efusión.
pero el rey Schahzaman recordaba la aventura de su esposa y una nube de tristeza le velaba la faz. Su tez se había puesto pálida y su cuerpo se había debilitado. Al verle de tal modo, el rey Schahriar creyó en su alma que aquello se debía a haberse alejado de su reino y de su país, y lo dejaba estar sin preguntarle nada. Al fin, un día le dijo: «Hermano, tu cuerpo enflaquece y tu cara amarillea». Y el otro respondió: «Ay, hermano, tengo en mi interior como una llaga en carne viva». Pero no le reveló lo que había ocurrido con su esposa. El rey Schahriar le dijo: «Quisiera que me acompañases a cazar a pie y a caballo, pues así tal vez se esparciera tu espíritu». El rey Schahzaman no quiso aceptar, y su hermano se fue solo a la cacería. Había en el palacio unas ventanas que daban al jardín, y habiéndose asomado a una de ellas, el rey Schahzaman vio cómo se abría una puerta para dar salida a 20 esclavas y 20 esclavos, entre los cuales avanzaba la mujer del rey Schahriar en todo el esplendor de su belleza. Llegados a un estanque se desnudaron y se mezclaron todos, y súbitamente la mujer del rey gritó: «¡Oh Masud!», y enseguida acudió hacia ella un robusto esclavo negro que la abrazó. Ella se abrazó también a él, y entonces el negro la echó al suelo boca arriba y la gozó. A tal señal, todos los demás esclavos hicieron lo mismo con las mujeres, y así siguieron largo tiempo sin acabar con sus besos, abrazos, copulaciones y cosas semejantes hasta cerca del amanecer. Al ver aquello pensó el hermano del rey: «Por Alá, más ligera es mi calamidad que esta otra». Inmediatamente, dejando que se desvaneciese su aflicción, se dijo: «En verdad, esto es más enorme que cuanto me ocurrió a mí». Y desde aquel momento volvió a comer y beber cuanto pudo. A todo esto, el rey su hermano volvió de su excursión, y ambos se desearon la paz íntimamente. Luego el rey Schahriar observó que su hermano el rey Schahzaman acababa de recobrar el buen color, pues su semblante había adquirido nueva vida, y advirtió también que comía con toda su alma después de haberse alimentado parcamente en los primeros días. Se asombró de ello y dijo: «Hermano, poco ha te veía amarillo de tez y ahora has recuperado los colores. Cuéntame qué te pasa». El rey le dijo: «Te contaré la causa de mi anterior palidez, pero dispénsame de referirte el motivo de haber recobrado los colores». El rey replicó: «Para entendernos, relata primeramente la causa de tu pérdida de color y tu debilidad». Y se explicó de este modo: «Sabrás, hermano, que cuando enviaste tu visir para requerir mi presencia, hice mis preparativos de marcha y salí de la ciudad, pero después me acordé de la joya que te destinaba y que te di al llegar a tu palacio. Volví, pues, y encontré a mi mujer acostada con un esclavo negro, durmiendo en los tapices de mi cama. Los maté a los dos, y vine hacia ti muy atormentado por el recuerdo de tal aventura. Este fue el motivo de mi primera palidez y de mi enflaquecimiento. En cuanto a la causa de haber recobrado mi buen color, dispénsame de mencionarla». Cuando su hermano oyó estas palabras, le dijo: «Por Alá, te conjuro a que me cuentes la causa de haber recobrado tus colores». Entonces el rey Schahzaman le refirió cuanto había visto, y el rey Schahriar dijo: «Ante todo, es necesario que mis ojos vean semejante cosa». Su hermano le respondió: «Finge que vas de caza, pero escóndete en mis aposentos y serás testigo del espectáculo. Tus ojos lo comprobarán». Inmediatamente el rey mandó que el pregonero divulgase la orden de marcha. Los soldados salieron con sus tiendas fuera de la ciudad. El rey marchó también, se ocultó en su tienda y dijo a sus jóvenes esclavos: «Que nadie entre». Luego se disfrazó, salió a hurtadillas y se dirigió al palacio. Llegó a los aposentos de su hermano y se asomó a la ventana que daba al jardín. Apenas había pasado una hora cuando salieron las esclavas,
rodeando a su señora, y tras ellas los esclavos, e hicieron cuanto había contado Yazamán, pasando en tales juegos hasta el Asr. Cuando vio estas cosas el rey Schahriar, la razón se ausentó de su cabeza y dijo a su hermano: marchemos, para saber cuál es nuestro destino en el camino de Alá, porque nada de común debemos tener con la realeza hasta encontrar a alguien que haya sufrido una aventura semejante a la nuestra. Si no, la muerte sería preferible a nuestra vida. Su hermano le contestó lo que era apropiado, y ambos salieron por una puerta secreta del palacio, y no cesaron de caminar día y noche hasta que por fin llegaron a un árbol, en medio de una solitaria pradera, junto al mar salado. En aquella pradera había un manantial de agua dulce. Bebieron de ella y se sentaron a descansar. Apenas había transcurrido 1 hora del día cuando el mar empezó a agitarse. De pronto brotó de él una negra columna de humo que llegó hasta el cielo y se dirigió después hacia la pradera. Los reyes, asustados, se subieron a la cima del árbol, que era muy alto, y se pusieron a mirar lo que tal cosa pudiera ser. Y he aquí que la columna de humo se convirtió en un efrit de elevada estatura, poderoso de hombros y robusto de pecho. Llevaba un arca sobre la cabeza. Puso el pie en el suelo y se dirigió hacia el árbol y se sentó debajo de él. Levantó entonces la tapa del arca y sacó de ella una caja. La abrió y apareció enseguida una encantadora joven de espléndida hermosura, luminosa lo mismo que el sol, como dijo el poeta: antorchan las tinieblas, ella aparece y es el día. Ella aparece y con su luz se iluminan las auroras. Los soles irradian con su claridad y las lunas con las sonrisas de sus ojos. Que los velos de su misterio se rasguen e inmediatamente las criaturas se prosternan encantadas a sus pies, y ante los dulces relámpagos de su mirada el rocío de las lágrimas de pasión humedece todos los párpados. Después que el efrit hubo contemplado a la hermosa joven, le dijo: oh soberana de las sederías, oh tú a quien rapté el mismo día de tu boda, quisiera dormir un poco. Y el efrit colocó la cabeza en las rodillas de la joven y se durmió. Entonces la joven levantó la cabeza hacia la copa del árbol y vio oculto en las ramas a los dos reyes. Enseguida apartó de sus rodillas la cabeza del efrit, la puso en el suelo y les dijo por señas: bajad y no tengáis miedo de este efrit. Por señas le respondieron: por Alá sobre ti, dispénsanos de lance tan peligroso. Ella les dijo: por Alá sobre vosotros, bajad enseguida, si no queréis que avise al efrit, que os dará la peor muerte. Entonces, asustados, bajaron hasta donde estaba ella, que se levantó para decirles: traspasadme con vuestra lanza de un golpe duro y violento, si no, avisaré al efrit. Schahriar, movido de espanto, dijo a Yazamán: hermano, sé el primero en hacer lo que ésta manda. El otro repuso: no lo haré sin que antes me des el ejemplo tú, que eres el mayor. Y ambos empezaron a invitarse mutuamente, haciéndose con los ojos señas de copulación. Pero ella les dijo: ¿para qué tanto guiñar los ojos? Si no venís y me obedecéis, llamo inmediatamente al efrit. Entonces, por miedo al efrit, hicieron con ella lo que les había pedido. Cuando los hubo agotado, les dijo: ¿qué expertos sois los dos? Sacó del bolsillo un saquito y del saquito un collar compuesto de 570 sortijas con sellos, y les preguntó: ¿sabéis lo que es esto? Ellos contestaron: no lo sabemos. Entonces les explicó la joven: los dueños de estos anillos me han poseído todos junto a los cuernos insensibles de este efrit, de suerte que me vais a dar vuestros anillos. Lo hicieron así, sacándoselos de los dedos, y ella entonces les dijo: sabed que este efrit me robó la noche de mi boda, me encerró en esa caja, metió la caja en el arca, le echó 7 candados y la arrastró al fondo del mar.
allí donde se combaten las olas. Pero no sabía que cuando desea alguna cosa una mujer, no hay quien la venza. Ya lo dijo el poeta. Amigo, no te fíes de la mujer, ríete de sus promesas. Su buen o mal humor depende de los caprichos de su vulva. Prodigan amor falso cuando la perfidia las llena y forma como la trama de sus vestidos. Recuerda respetuosamente las palabras de Yusuf y no olvides que Eblis hizo que expulsaran a Adán por causa de la mujer. No te confíes, amigo, es inútil. Mañana, en aquella que creas más segura, sucederá al amor puro una pasión loca. Y no digas, si me enamoro evitaré las locuras de los enamorados. No lo digas. Sería verdaderamente un prodigio único ver salir a un hombre sano y salvo de la seducción de las mujeres. Los dos hermanos, al oír estas palabras, se maravillaron hasta más no poder y se dijeron uno a otro: si este es un efrit y a pesar de su poderío le han ocurrido cosas más enormes que a nosotros, esta aventura debe consolarnos. Inmediatamente se despidieron de la joven y regresaron cada uno a su ciudad. En cuanto el rey Schahriar entró en su palacio, mandó degollar a su esposa, así como a los esclavos y esclavas. Después ordenó a su visir que cada noche le llevase una joven que fuese virgen, y cada noche arrebataba a una su virginidad. Y cuando la noche había transcurrido, mandaba que la matasen. Así estuvo haciendo durante 3 años, y todo eran lamentos y voces de horror. Los hombres huían con las hijas que les quedaban. En la ciudad no había ya ninguna doncella que pudiese servir para los asaltos de este cabalgador. En esta situación el rey mandó al visir que, como de costumbre, le trajese una joven. El visir, por más que buscó, no pudo encontrar ninguna, y regresó muy triste a su casa, con el alma transida de miedo ante el furor del rey. Pero este visir tenía 2 hijas de gran hermosura, que poseían todos los encantos, todas las perfecciones y eran de una delicadeza exquisita. La mayor se llamaba Schahrazad y el nombre de la menor era Dionizad. La mayor, Schahrazad, había leído los libros, los anales, las leyendas de los reyes antiguos y las historias de los pueblos pasados. Dicen que poseía también 1000 libros de crónicas referentes a los pueblos de las edades remotas, a los reyes de la antigüedad y sus poetas, y era muy elocuente y daba gusto oírla. Al ver a su padre le habló así: ¿por qué te veo tan cambiado, soportando un peso abrumador de pesadumbre y aflicciones? Sabe, padre, que el poeta dice: oh tú que te apenas, consuélate. Nada es duradero, toda alegría se desvanece y todo pesar se olvida. Cuando oyó estas palabras, el visir contó a su hija cuanto había ocurrido desde el principio al fin concerniente al rey. Entonces le dijo Schahrazad: por Alá, padre, cásame con el rey, porque si no me mata, seré la causa del rescate de las hijas de los musulmanes y podré salvarlas de entre las manos del rey. Entonces el visir contestó: por Alá sobre ti, no te expongas nunca a tal peligro. Pero Schahrazad repuso: es imprescindible que así lo haga. Entonces le dijo su padre: cuidado, no te ocurra lo que les ocurrió al asno y al buey con el labrador. Escucha su historia. Fin de Historia del rey Schahriar y de su hermano el rey Schahzaman.